Bueno, aquí hay otra pregunta, doctora. La tercera de... La vamos a poner en pantalla. Dice, error en proceso de vacunación en San Bernardo. Al menos 10 personas recibieron segunda dosis de Sinovac cuando les correspondía la Pfizer. Aquí hubo un error aquí. Eso, hay mucha gente que tiene miedo de eso que le pase también. Esto a lo mejor no pasa nada, a lo mejor funciona igual, aunque son distintas... Hay distintas... claro. Funciona de distintos mecanismos. Hay distintos mecanismos, entonces la pregunta es si hace mal esto, porque parece que no correspondería, digamos, ¿no? A ver, mal no, en el sentido de que si uno no es alérgico a ninguno de los medios donde está, donde se transporta, donde está disuelta la vacuna, no hay problemas desde ese punto de vista. Lo que uno podría tal vez dudar efectivamente es si cada una de estas vacunas tiene que ser puesta 2 veces para tener la inmunidad necesaria, es si el hecho de que yo haga intercambio en las vacunas puede finalmente brindar la misma inmunidad que me brinda 2 dosis de la misma vacuna. Eso no se sabe y hay algunos estudios que están investigando eso para saber si las vacunas son intercambiables. De todas maneras, pero esto es solo a nivel de elucubración, como la vacuna de Pfizer ataca una proteína importante del virus, que es la proteína que el virus usa para anclarse y entrar a las células, y la Sinovac en el fondo desarrolla una inmunidad contra varias partes del virus porque expone a un virus que está inactivo pero completo. Es muy probable que haya un grado significativo de todas maneras de desarrollo de inmunidad en aquellos que fueron vacunados con estas 2 vacunas pero intercambiadas. Lo que habría que saber es qué porcentaje de inmunidad alcanzan para saber si es igual, peor o mejor que haberse vacunado con 2 vacunas iguales, digamos. Pero no entiendo. Si una persona se vacunó por la primera dosis con la Sinovac, la segunda con la Pfizer, ¿es recomendable que se vacune con la Sinovac nuevamente, que reciba una tercera dosis de la vacuna que recibió la primera? No, eso no lo sabemos y lo más correcto probablemente, eso hay que preguntárselo a la gente del CADEI, que es la más experta, pero lo más correcto probablemente es hacer un seguimiento, tener muy registradas esas personas y hacer un seguimiento en el tiempo para ver efectivamente cuánta inmunidad desarrollan. Ellos deben de todas maneras empezar a desarrollar anticuerpos como conversamos antes y después de 2 semanas de la segunda dosis tener un título suficiente de anticuerpos para que fuera medible. Y uno debería en el fondo medir si los anticuerpos que han logrado desarrollar esta gente que fue vacunada es suficiente o no, y ahí decidir si debieran o no recibir alguna otra dosis de vacuna. ¿Ya? En todo caso, se descarta que tenga efecto secundario grave el poner vacunas de distinto origen y distinta tecnología. ¿O todavía no se descarta? En el fondo, si tú no tuviste una reacción adversa muy cercana al minuto en el que te vacunaron, una reacción alérgica, digamos que en el peor de los casos es una anafilaxia, no deberías tener efectos adversos por el hecho de vacunarte, porque es como si te vacunaras contra 2 cosas distintas. Y eso en el fondo se hace, por lo tanto no hay efecto adverso del hecho de recibir una misma vacuna que actúa por 2 mecanismos distintos. Lo más importante aquí es que los transportadores que usan las vacunas eran distintos, entonces si alguien era alérgico a alguna cosa, podría haber desarrollado alguna reacción alérgica con alguna de las 2 vacunas. Pero si eso no te pasa muy cercano al momento de la vacunación, en el fondo ya no pasó. Lo importante ahora es saber qué grado de inmunidad alcanza esta gente que fue vacunada con vacunas intercambiadas y que es parte de lo que probablemente necesitemos saber a largo plazo. Claro. Son los riesgos de la abundancia. Pero bueno, hay muchos genetistas que hablan de que no pasa nada, que lo que precisamente es que ver cuán efectiva va a ser nomás, pero mal no le va a hacer a la gente, a las personas no les va a pasar nada, así que es importante hacer ese llamado a la calma. Estas personas igual van a quedar como usted bien dice, van a quedar siendo muy bien monitoreadas por este caso que capaz que sea único en el mundo, para irlas monitoreando, pero la mayoría de
los médicos especialistas en la materia dicen que no va a haber problema, que como bien dijo usted al principio, son dos mecanismos distintos, pero que llevan hacia un mismo resultado, así que mal no les va a hacer. Y tampoco van a opacar una a otra, va a poder quitarle el efecto una a otra, así que se espera que anden bien. No era lo óptimo, pero parece que no les va a ocurrir nada mal a esas personas. Doctora, ¿qué le diría usted a la gente hoy día? Porque ¿qué es lo que de pronto hace la información o la hiperinformación, ¿no? Empieza a heterogenizar todo y a normalizarlo. Y a veces con la misma cifra, si ponemos este mismo programa, con un cassette lo grabamos, se me cayó el carnet aquí, grabamos un cassette de junio, y estábamos nosotros hasta nosotros con otra disposición de urgencia, de emergencia, y hoy día estamos con otra disposición de la ciudadanía quizás también. ¿Qué llamado usted le haría a la gente para que tome conciencia de lo que está pasando y que se cuide? Les diría que estamos en una situación muy crítica, aunque no lo parezca, más crítica que la que vivimos en el invierno pasado. A diferencia del invierno pasado, tenemos una luz al final del túnel que se ve, que es el hecho de que cuando lleguemos a la población suficiente de vacunas en el fondo administradas para tener al 70 u 80% de la población vacunada, e incluso antes de eso, cuando podamos empezar a ver los efectos reales, digamos, y objetivos que se puedan hacer tangibles de lo que ha sido este proceso de vacunación, vamos a empezar a volver de a poco a un estado más normal. Pero por mientras tenemos sí o sí que apretarnos el cinturón en términos de obedecer las medidas de prevención, tratar de cuidarnos al máximo, tratar de seguir las normativas del plan paso a paso, que son perfectibles, que hay algunas con las que podemos no estar completamente de acuerdo, pero que son medidas en el fondo que están tratando de disminuir la cantidad de casos de pacientes infectados que hay y la ocupación de las camas críticas y la mortalidad y las secuelas que deja esta enfermedad. Esta enfermedad también deja muchas secuelas y que más que nunca tenemos que tener conciencia de riesgo, sobre todo aquellos que no han tenido tanta conciencia de riesgo como puede ser la gente de mediana edad y como pueden ser los jóvenes. Ese 10% de pacientes menores de 30 años, que muchos de ellos han estado en la UCI y hay algunos de ellos lamentablemente han fallecido, no es algo que uno quiera en el fondo que se repita en el tiempo. Por lo tanto, el llamado es más que nunca a cuidarse, a tener la conciencia y la responsabilidad de el autocuidado, la autoprotección y la protección del resto, porque también es la única manera de que esta tormenta, por decirlo así, pase rápido y de que solamente la gente que está enferma tenga que tener esta cuarentena restringida por algunos días y que no sea necesario que todos en el fondo tengamos que hacer una cuarentena estricta, porque también sabemos los estragos que eso causa desde el punto de vista psicológico y eventualmente desde el punto de vista económico también. Sí, es que doctora, hemos ido conociendo, porque la enfermedad se va conociendo y se va revelando en su gravedad, del tema de las secuelas, que ha sido muy impresionante lo que uno ha comenzado a leer e incluso a conocer a los amigos que han tenido, a las personas conocidas que hemos visto, porque aquí no solamente hay secuelas las semanas siguientes, sino que secuelas muy de largo plazo. Es que eso es muy impresionante de este virus, porque la influenza, por ejemplo, que yo he tenido, a uno lo deja molido y a mí me dejó como deprimida una vez que tuve fuerte, como un mes, así con el ánimo bajo. Me dijeron, pero en el caso del coronavirus, las secuelas pueden ser gravísimas y de por vida, doctora. Sí, pueden ser gravísimas, pueden ser invalidantes. Hay gente que queda muy
disminuida físicamente porque estar tanto tiempo hospitalizado, inmóvil, los músculos se atrofian, cuesta moverse, hay que aprender a caminar de nuevo, hay que aprender a, no aprender, pero ser capaz de llevarte una cuchara a la boca para comer solo, que es algo tan común para uno, requiere un tremendo esfuerzo motor cuando uno no tiene la fuerza, y también la dificultad para respirar. Este es un virus que deja secuelas. Hay gente que lamentablemente tiene que usar oxígeno después de por vida, o que tiene incluso que usar un aparato para que lo ayude a respirar, que es un ventilador no invasivo, algunas horas, porque queda con secuelas y con cicatrices irreparables en sus pulmones. Por lo tanto, también hay que tener conciencia de eso. Esto no es una enfermedad que uno pueda decir, si me tocó leve, bien, y si me tocó grave, si no me morí, salgo como si no me hubiera pasado nada. No, los estragos que deja son terribles y demandan meses para poder recuperarse de lo que es recuperable. Tenemos más preguntas, doctora, y queríamos hablar un poquito más de este tema de las secuelas. Llamado a cuidarse, por supuesto, son las 10:25. Vamos a hacer un pequeño alto, pero antes...